Hola amigos de Alimento Espiritual, qué bendición podernos encontrar en este día para estudiar un tema extraordinario. Hoy vamos a hablar acerca de permanecer en el milagro. No te hundas, permanece en el milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos empezado a ver florecer, a hacer realidad, a ver realidad ese milagro que tanto hemos esperado y de pronto vemos que las cosas empiezan a cambiar y el milagro se queda estancado? Y hoy vamos a estudiar, a hablar, a revisar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos permanecer en el milagro? Queremos ver milagros, permanecer en ellos y disfrutarlos permanentemente, no que sean fugaces. Bueno, la tribu Masái de África, los hombres de la tribu Masái de África, son capaces de quitarle la presa a 15 leones después de que han cazado. El secreto de esta tribu, lo que ellos utilizan es intimidar a los leones con su mirada. No desvían su mirada, sino que la mantienen puesta en el objetivo. ¿Cuál era el secreto? Siempre permanecían con su mirada puesta en el objetivo. Llevándolo a la luz de la palabra de Dios, en Mateo 14, del 23 al 31, esta es una historia de verdad muy fascinante. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. No me imagino esa escena, es de verdad divertida. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Verso 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una historia de verdad con una enseñanza extraordinaria y hoy nos vamos a enfocar en cómo es que Pedro, después de caminar sobre las aguas, se hunde. Y cómo es que esto también nos ocurre a nosotros. Estamos caminando sobre el milagro y de pronto el milagro se desvanece. De pronto ese final que estábamos esperando no llega. De pronto las cosas empiezan a cambiar y podemos culpar muchas o encontrar muchos culpables. Responsabilizar de pronto a otros, incluso a la nación, a la situación, al COVID, a nuestra familia, al trabajo, bueno, no sé, a tantos. Hoy vamos a revisar cómo nosotros podemos permanecer en el milagro, cómo nosotros después de estar caminando sobre las aguas, poder llegar y concluir, obtener el objetivo que nosotros deseamos. Porque aquí una cosa destacable y tal vez lo que más escuchamos es cómo Pedro se hundió. Pero algo que está aquí escrito en la palabra de Dios es que él caminó sobre las aguas y fue
hacia Jesús. El milagro sí se dio. Punto 1, vamos a mirarlo. ¿Qué sacó a Pedro de lo sobrenatural? Porque él ya estaba viviendo en un plano sobrenatural. Y una de las cosas que lo sacó es que sus ojos se desviaron. Sus ojos miraron los vientos y lo que estaba ocurriendo alrededor. Cuando nosotros vamos caminando, normalmente vamos en la dirección que nuestros ojos nos están mostrando. Si vamos conduciendo un vehículo, también hacia donde van los ojos, nosotros nos vamos dirigiendo. Los ojos actúan como si fuera una brújula, una lámpara que nos da la dirección. ¿Y qué hizo Pedro? Desvió su mirada de Jesús, del objetivo. ¿Cuál era? Caminar hacia Jesús. Y lo segundo que hizo Pedro es que él dudó, según la conclusión que le dijo el Señor Jesucristo, es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando estamos dudando, estamos actuando con poca fe. Estas dos cosas sacaron a Pedro de lo sobrenatural. Y miremos a la luz de la Biblia, cuando la Biblia habla de los ojos, ¿qué dice? En Lucas 11, del 34 al 35 dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Y ahorita vemos un video. ¿Y qué tenían ellos en mente? La tribu esta, ellos estaban mirando el objetivo, donde ellos desviaran su mirada y se pusieran a mirar el número de leones, las circunstancias que estaban a su alrededor que no eran favorables, muy probablemente hubieran sido presa de los leones. Pero ellos no desviaron la mirada del objetivo. ¿Por qué? Porque el ojo era para ellos en ese momento su arma más fuerte. No dispararon nada, sino que intimidaron a los leones con su mirada. Nosotros aquí tal vez no buscamos intimidar, pero sí enfocarnos en lo que necesitamos estar enfocados. Y es que llenar nuestros ojos de lo que realmente nos enriquece, nos da luz y no lo que nos da oscuridad. Cuando Pedro estaba mirando a Jesús, él estaba enfocado en el milagro, en que podía caminar sobre las aguas. No pensó si se hundía, no pensó en el viento. Pero cuando él desvió su mirada a los vientos, se empezó a hundir. ¿A dónde lo llevaron sus ojos? A lo que lo desestabilizó, a lo que produjo inseguridad. Y nosotros muchas veces desviamos nuestra mirada a lo que más inseguros nos hace sentir. Nosotros muchas veces estamos enfocados en los no puede o en los imposibles, en lugar de enfocarnos en lo sí se puede. Lámparas que iluminan el camino son ¿quiénes? Nuestros ojos. Otra cosa que Pedro vivió es que actuó con poca fe. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la duda y del actuar sin fe, dice en Santiago 1 del 6 al 8, dice: pero pidan con fe sin dudar. Y aquí viene la explicación de lo que es. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Eso hace la duda. Nos hace ir de aquí para allá y nos lleva a hundirnos. Dice: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces vamos a reflexionar. Estamos queriendo un milagro. Estamos mirando nuestro objetivo, que es al Dios que concede los milagros, que es Jesús. O estamos dudando, estamos viendo más grande el milagro que queremos, o estamos viendo más grande las situaciones adversas que hay a nuestro alrededor. Vamos a ir revisándolo. ¿A dónde nosotros debemos mirar entonces? En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Porque el versículo lo leemos y dice, bueno, está bien, vamos a poner los ojos en Dios, pero ¿cómo los pongo? ¿Cómo yo pongo mi mirada en Jesús? ¿Cómo no me aparto? ¿Cómo puedo caminar sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa circunstancia? Cuando dice poner los ojos en Jesús y vamos a mirar el significado en los originales, es fijar la atención, es aprender acerca de Jesús. Y él dice ahí, dice la palabra de Dios que Jesús es el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos del autor, él es el iniciador, el fundador, el creador. Y cuando hablamos del consumador, es el perfeccionador y el que lleva a la plenitud. Es decir, amigos, nosotros podemos caminar en fe mirando a Jesús, bien, pensando en lo que Jesús sí puede hacer. Él es el autor de la fe, Él es el que la perfecciona, Él es el que está en nosotros. Como es Jesús, dice la Biblia, así somos nosotros en este mundo. Luego, ustedes y yo podemos actuar en la fe de Cristo. Y ese es el objetivo, actuar en la fe de Cristo. No en mi fe, porque mi fe es limitada. Mi fe me lleva a decir, bueno, si no me tomo las medicinas o no me hago el tratamiento completo, no me voy a sanar. O quién sabe hasta dónde me va a durar esto. O empezamos nosotros a ponerle una serie de límites. Esa es nuestra fe. Pero la fe que es en Cristo Jesús no tiene límites. Nos lleva a estar seguros y nos lleva a vivir en ese milagro sobrenatural. Mirar a Jesús es conocerlo un poco más, su actuar, ¿cierto? Sus respuestas. Esto me lleva a caminar sobre esas situaciones tan difíciles. Todos tenemos situaciones muy difíciles. La diferencia está en cuánto nosotros estamos fijándonos en las cosas que Jesús puede hacer o cuánto nosotros estamos fijándonos en lo que no obtenemos en este momento. Cuando yo miro a Jesús y lo que Jesús puede hacer, camino en el plano sobrenatural. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando él miró a Jesús, caminó en el sobrenatural, vivió lo sobrenatural, ¿cierto? Cuando miro las circunstancias, me hundo. Camino en el dolor, en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación. Me ahogo. O, digamos que Pedro no se ahogó. Me siento tan ahogado que ya me siento morir, siento que no puedo más. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace que gobernemos, Jesús hace que imperemos sobre todos nuestros problemas. Eso hace Jesús. Y yo tengo que empezar a renovar mi mente y a activar mi fe con lo que Jesús sí puede hacer. Entonces, ¿cómo permanecemos mirando a Jesús? Y para esto vamos a ver varios puntos. Primero, el primer punto es no someterme al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? No someterme a vivir en dolor, en angustia, en tristeza. En Gálatas, y cuando hablamos de yugo de esclavitud, es lo que nos amarra, es lo que no nos permite avanzar, es lo que nos dirige en ese sentido. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros vivimos situaciones difíciles o estamos en medio de momentos que no son fáciles, que quisiéramos no tener que vivirlos, muchas veces le damos lugar a la angustia, muchas veces le damos lugar a la ansiedad, le damos lugar a la preocupación. Pero tenemos que mirar a Jesús y lo que Él ya hizo, la obra perfecta de la cruz. Él llevó la angustia, Él llevó el dolor, Él llevó la ansiedad, Él llevó la preocupación, Él llevó los imposibles, Él fue humillado, Él fue avergonzado, Él se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros hoy fuéramos libres. Luego, ustedes y yo no somos esclavos de la enfermedad, no somos esclavos de la pobreza, no somos esclavos del dolor, no somos esclavos de la derrota, no somos esclavos de nada. ¿Por qué?
porque Jesucristo ya pagó precio por nosotros. Cuando nosotros miramos a Jesús, no nos sometemos a ese yugo de esclavitud y hoy vamos a romper con eso. El segundo punto para permanecer mirando a Jesús es declarar y confesar lo que Él puede hacer. Esto es tener una fe activa, como le dijo el Señor a Josué. Le habló específicamente en Josué 1:8 que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una fe activa. Yo tengo que meditar y hablar, confesar la palabra de Dios. En Mateo 14:28, que fue lo que nosotros leímos al principio, Pedro dijo, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. ¿Qué hizo Pedro? Actuó con base en lo que Jesús dijo, ven. Y caminó sobre las aguas. Cuando yo empiezo a confesar lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, para Dios no hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedora. Tengo la mente de Cristo. Tengo el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo empiezo a activar ese lenguaje en mi vida, empiezo a confesarlo, empiezo a declararlo, empiezo a vivir en esa dimensión, porque estoy declarando lo que Jesús dijo. Y eso me lleva a caminar en lo sobrenatural. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. Él hizo lo que Jesús le dijo, ven, y caminó sobre las aguas. Otro punto importante es hablarle para permanecer mirando a Jesús. Hablarle a las circunstancias, hablarle al problema, hablarle a la enfermedad, hablarle a mi mente, darle la orden que se quite. La Biblia lo contempla, es una herramienta extraordinaria y nosotros tenemos que aplicarla. En Marcos 11:23 la Biblia dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Pero hagámonos una pregunta. Lo que dice va a suceder. ¿Qué estoy diciendo con mi boca? ¿Para qué estoy usando mi boca? ¿Como instrumento de bendición o como instrumento de maldición? Este punto es súper importante. Háblele a las circunstancias, háblele al problema, háblele a la enfermedad. Esto lo aplico constantemente porque todos tenemos luchas en nuestra mente. Recordemos que es el campo de acción número 1 que tiene Satanás, ¿cierto? Para decirnos cosas que no son. Y cuando yo tengo pensamientos que me angustian y que me preocupan, le hablo a mi mente y le digo que no piense en eso. Le doy la orden que cambie ahora su pensamiento y que no vuelva a pensar. Lo mismo cuando estoy pensando mal de una persona o cuando veo algo en mi cuerpo que me aterra o que me preocupa porque puede ser una enfermedad grave, que eso es lo primero que se piensa en una enfermedad muy grave. Aparece una bolita en un brazo o en una pierna y ya piensa uno en un tumor, en algo más grande, y empieza la mente a trabajar. En ese momento es cuando yo le tengo que hablar al problema, yo le tengo que hablar a la circunstancia. Así como le hablo a mi mente que no exagere, también le hablo a eso que tengo ahí. Y le empiezo a decir que desaparezca en el nombre de Jesús. Porque aquí, ¿qué hizo Jesús? Nos dice, háblele a ese monte. Y esto fue la explicación cuando la higuera se secó. Los discípulos estaban aterrados porque la higuera se había secado desde la raíz. Entonces nosotros démosles la orden a todas esas circunstancias que no se ayuden, que se sequen desde la raíz. Háblele a la circunstancia, háblele al monte que se quite. Monte de tristeza, monte de angustia, monte de preocupación. Tenemos que quitarlo. Tenemos que echarlo fuera. Miren, y otra cosa, ¿qué hizo Jesús en varias oportunidades? Detuvo el viento y la tempestad. Detengamos el viento y la tempestad.
en el nombre de Jesús. Hablémosle a las circunstancias, hablémosle a los problemas, hablémosle a toda situación que nos produce angustia, que nos preocupa. Hablémosle a esos montes que nos impiden ver los milagros. ¿Cuántos queremos ver milagros? Yo quiero ver milagros. ¿Cuántas veces hemos recibido los milagros y en la mitad del camino esa bendición se empieza como a esfumar? Y muy probablemente es porque desviamos nuestra mirada o porque dudamos o porque sencillamente empezamos también a confesar cosas que no sirven. Empezamos a hablar con duda, empezamos a hablar con miedo, empezamos a atarnos con los dichos de nuestra boca con lo que no sirve. Otro punto súper importante, cuarto, para cómo permanecer mirando a Jesús, y es renunciar, anular e invalidar. Esto es súper clave. Es muy importante. Yo ya lo convertí en un estilo de vida. Eso forma parte de mi estilo de vida. Yo renuncio, anulo e invalido continuamente muchas cosas que estoy diciendo y muchas cosas que dicen los demás acerca de mí o de lo que yo estoy viviendo. ¿Qué vamos a renunciar? ¿Qué vamos a anular? ¿Qué vamos a invalidar? Recordemos que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, si otro confiesa muerte sobre mi vida, yo lo tengo que anular, lo tengo que invalidar, lo tengo que cancelar. Si yo estoy confesando muerte o algo negativo sobre mi vida, también lo tengo que hacer. No solamente lo que yo digo, sino también lo que otros dicen de mí. Y, por ejemplo, cuando las personas hablan en sentido generalizado, es que todos los colombianos son esto, aquello y lo otro, y son cosas negativas, yo inmediatamente las anulo porque soy colombiana y no puedo entrar en ese grupo de personas. ¿Qué entonces más podemos nosotros anular? Invalidar o renunciar a toda exageración del problema, a verlo como un imposible. Por ejemplo, necesitamos un milagro financiero, necesitamos un milagro en nuestra salud, necesitamos un milagro en nuestro matrimonio, necesitamos un milagro en nuestras finanzas. Yo no puedo permitir que se vea más grande y hablar exageradamente. Es que esto está terrible. Es que esta enfermedad es incurable, es que esta pandemia no va a parar. Miren, nosotros no podemos exagerar, porque el que exagera y el que hace ver las cosas de manera exagerada es Satanás. Luego yo no puedo ayudarle a Satanás con esto. Yo tengo que renunciar a la exageración de los problemas y a verlos como imposibles, o ponerlos por encima del poder de Jesús. Tengo que renunciar a eso. Tengo que renunciar a ¿qué más? A la duda, a ser inestable en mis caminos, a ser como la onda del mar echada por todas partes. No puedo permitirle a la duda que gobierne mi vida. Otra cosa que nosotros necesitamos renunciar es a caminar en el dolor, en el ahogo, en la angustia. Cuando esas emociones empiezan a gobernarme, necesitamos renunciar a ellas. En el nombre de Jesús, renuncio a esta angustia, a esta preocupación, a este afán, a esta ansiedad, a este miedo. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Lo invalido, lo declaro inoperante sobre mi vida. Ay, este es importantísimo. Renunciar al entorno de escepticismo en el que he crecido. ¿Cuál entorno de escepticismo? Esto no va a cambiar, este país no tiene cambio, estas situaciones permanecerán así. O sea, estamos en medio de un escepticismo, podríamos decir que generalizado. Pero yo tengo que renunciar a eso. No gobierna mi vida porque Jesucristo está por encima de esa circunstancia. Miren, como los Masái, los ojos puestos ahí sí en lo que Jesús dice. Los ojos puestos en Jesucristo. De ahí no me voy a mover. Y para saber qué es en Jesucristo, yo tengo que saber lo que Jesucristo hizo, dijo y lo que dijo y prometió hacer por ustedes y por mí. Eso, ahí nosotros permanecemos en el milagro. Renunciar al manto y a la cobertura religiosa que impide permanecer en los milagros.
por considerar que esta no es que esta no es la época de los milagros de Jesús. Eso es un manto, una cobertura religiosa que nosotros hemos aceptado, que los milagros no son para este momento. Que bueno, conformémonos con esto, que la voluntad de Dios es que vivamos así. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos mal. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos en padecimientos. No es la voluntad de Dios que la enfermedad gobierne. No es la voluntad de Dios la pobreza. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados. La voluntad de Dios es que vivamos en la bendición porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos realizados. Esa es la voluntad de Dios. Y debo renunciar a esa mentira, a esos conformismos. Y hay muchas otras cosas más. Les nombré algunas, pero ustedes y yo necesitamos renunciar, anular e invalidar todo lo que se dice acerca de nosotros que no va en línea ni en congruencia con lo que Cristo sí puede hacer por nosotros. Y el otro punto súper importantísimo es prohibir. Prohibir o permitir. Atar o desatar. Y esto lo encontramos en Mateo 18:18. Dice, en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes y yo hemos recibido autoridad para atar y desatar, para prohibir y permitir. ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad que Cristo nos dejó? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos permitiendo en nuestras vidas? Este es el momento en que ustedes y yo prohibamos. Cuando yo estoy pensando lo malo, tengo mucho miedo de muchas circunstancias por las noticias o por cualquier situación o porque alguien vino y dijo, yo inmediatamente le prohíbo a mi mente, te prohíbo mente pensar lo malo de esta circunstancia, te prohíbo mente pensar que me va a ir mal, te prohíbo mente pensar que voy a estar en derrota. Inmediatamente eso cambia y inténtenlo, pruébenlo. Cuando la Biblia dice que prohibamos, en el nombre de Jesús lo vamos a conseguir. Y vamos a darnos cuenta cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se subordina a la voz de Cristo. También prohibir o atar lo que no sirve y darle permiso y desatar la bendición de Dios. Esa es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos poder y autoridad porque Jesucristo nos ha dado ese poder y esa autoridad. Y allí, haciendo estas cosas, que es lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer, permanecemos y tenemos puesta la mirada ¿en quién? En Jesús. Como la tribu Masái, que nos sirve muchísimo este ejemplo, fijar los ojos en el que puede hacer las cosas. Y no fijemos los ojos en las circunstancias tan difíciles. 15 leones a los que yo tengo que ahuyentar. Y si hablamos del reino de las tinieblas no son 15, creo que son muchos más. Pero nosotros no vamos a mirar las circunstancias difíciles. Vamos a mirar ¿a quién? A Jesús. Vamos a poner nuestra mirada en lo que Dios sí puede hacer. Vamos a mirar a Jesús que nos dice, ven. Caminamos hacia Jesús y es hacia lo que dice su palabra. No dudando en el corazón, no dudando ni dejando que esos vientos nos lleven. No nos hundamos, permanezcamos en el milagro. ¿Cuántos milagros hemos visto y cuántas cosas hemos caminado en cosas sobrenaturales y de pronto empezamos en declive, sea porque el enemigo se interponga o porque mi confesar, mis miedos me hacen hundir. Aquí en este caso, en el caso de Pedro, ¿qué sintió él? El miedo, él tuvo miedo y empezó a hundirse. El miedo es un enemigo, vamos a renunciar al miedo. El miedo no puede gobernar nuestras vidas. El miedo lo tenemos que atar, anular, lo tenemos que invalidar, lo tenemos que prohibir en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo nos dio que toda seguridad. El miedo Jesús ya lo llevó en la cruz.
todo lo llevó en la cruz para que nosotros vivamos libres. Es un tiempo de actuar en fe, es un tiempo de ver milagros. No importa que sea el COVID, no importa todas las noticias. Es tiempo de que vivamos en milagros. Es tiempo de que permanezcamos en ellos. Es tiempo de que nosotros caminemos sobre las aguas y veamos en todo lo que Jesús sí puede hacer por nosotros. No es tiempo de estar acongojados y tristes. No importa la circunstancia que estemos viviendo o que esté viviendo. Ahora levantemos la mirada. Levante la mirada y mire a Jesús, lo que Él sí puede hacer. Él ya lo hizo todo y lo pagó todo por usted y por mí. Luego es un tiempo maravilloso para ver su gloria. Bueno, y ya con base en esta palabra, ¿qué les parece si oramos? Si nos descansamos de tantas circunstancias y le pedimos a Dios que nos capacite para poner los ojos en Él en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las situaciones difíciles. Antes de orar, les quiero contar que preparando este tema de poner los ojos en Jesús y no importar las circunstancias, recibí una noticia triste, podríamos decirlo, o angustiante, y es que 3 familiares míos tienen COVID. Y uno logra como que, wow, o sea, es difícil escuchar esa noticia, pero inmediatamente preparando, como estábamos en medio de la preparación de esta palabra, dije, Señor, yo pongo mi mirada en ti. Tú lo puedes hacer. Llevaste el COVID en la cruz y declaro sanidad y medicina. No le di tiempo al miedo, no le di tiempo a la angustia, no le di tiempo a la preocupación. Obviamente que cuando recibí la noticia, pues sentí lo que se siente cuando recibimos una noticia no alentadora. Pero cuando puse mis ojos en Jesús, el miedo, la angustia, la preocupación cayeron, no me gobernaron. Entonces vamos a orar. No importa la noticia que esté recibiendo, no importa la situación que esté viviendo. Jesucristo, nuestro Señor, lo hace todo. Padre, gracias te doy. Gracias porque tú estás en control de nuestras vidas. Hoy queremos poner nuestra mirada en ti, Jesús. Y si usted por primera vez está escuchando acerca de Jesucristo, le invito para que ahora mismo le diga, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. He caminado en dolor, en tristeza y me siento ahogado. Y hoy te quiero entregar mi corazón. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Dios. Y hoy te pido que entres en mi vida. Ya no quiero hundirme. No quiero vivir ni en tristeza ni en dolor. Quiero vivir en los milagros. Quiero caminar en lo sobrenatural que tú quieres que yo camine. Por eso hoy te confieso como mi Señor y mi Dios. Y hoy, Dios, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. No importa la circunstancia difícil, Jesús, hoy renunciamos en el nombre de Jesucristo a hundirnos. Hoy renunciamos a aceptar los imposibles. Hoy renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a todo aquello que no sirve. Hoy renunciamos a la duda, a la poca fe, Señor, en nuestras vidas. Tenemos la fe en Jesucristo. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a mirar lo que no sirve. Hoy renunciamos, Señor de los cielos, a permitir que nuestros ojos se llenen de oscuridad en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesucristo renunciamos, Señor, a exagerar el problema, a ver el problema más grande, Señor de los cielos, de lo que realmente es. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a vivir, Dios, angustiados, preocupados, afanados y tristes. Hoy renuncio al entorno de escepticismo en el que he crecido, Señor de los cielos. Hoy renuncio, Señor, al manto y a la cobertura de religiosidad en mi vida, en el nombre de Jesucristo. A todo impedimento, Señor, para ver los milagros, hoy renuncio en el nombre de Jesús. Hoy renuncio, Señor, a mirar la tormenta y los vientos huracanados. Hoy decido verte a ti y hoy en el nombre de Jesús le prohíbo a mi mente martirizarse o martirizarme con pensamientos negativos. Hoy en el nombre de Jesús le prohíbo a mi mente, en el nombre de Jesucristo, pensar lo malo.
Prohíbale a su mente pensar lo malo en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor de los cielos, descansamos, Dios. Hoy desatamos tu bendición, desato la fe de Jesucristo en mi vida y en cada una de las personas que ahora está orando conmigo. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos que seas tú operando, obrando, haciendo en medio de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, amigos, podemos encontrar la oración un poco más extensa en nuestra página web. Los invito a que entren a alimentoespiritual.com y oremos juntos. Una oración más completa, más profunda y podamos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos vemos entonces en el próximo tema. Por favor, comparta esta palabra a todos aquellos que la necesiten. Y sigamos disfrutando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es tiempo de ver milagros. Es tiempo de disfrutar de lo que Dios tiene preparado. No te hundas. Permanece en el milagro.